el abandono, el olvido sería una injusticia, ¿no? Sobre todo hacia las víctimas de historias tremendamente truculentas, tremendamente pues descarnadas, como la que hoy nos va a tocar tratar con el amigo Félix Ríos, que se encuentra aquí en la mesa del locutorio, de este pequeño rinconcito donde grabamos todas las semanas El Laberinto. Y muchas veces las historias vuelven a la actualidad porque hay profesionales precisamente concienciados con una responsabilidad por cerrar el círculo, que muchas veces se nos antoja historias que no se han explicado del todo. Es el caso del, valga la redundancia, caso Alcácer, que todavía pues sigue trayendo informaciones a la actualidad, y en este caso informaciones muy muy relevantes. Félix, amigo, bienvenido al Laberinto. Buenas noches, Alfonso. Estoy encantado de estar de nuevo aquí en El Laberinto y, bueno, dispuesto a todos tus seguidores, a todos tus oyentes, cogerlos de la mano, ¿no? Y conducirlos por los pasillos, ¿no? En este caso, pues de un entresijo criminal que lleva acompañándonos pues desde el año 1992, ¿no? Uh-huh. Hablamos del triple crimen de Alcácer. Uh-huh. Nos da la impresión, Félix, yo obviamente no soy un especialista ni muchísimo menos en el caso, pero sí lo he seguido porque me ha interesado. Muchos de los que nos hemos acercado a este caso ha sido porque nos ha impactado esta historia cuando éramos niños, adolescentes. Uh-huh. El caso Alcácer sería un caso que habría a lo mejor que deconstruirlo para volver a construirlo de nuevo. Me refiero a que está construido o se ha elaborado en base a un montón de prejuicios, creencias, teorías de la conspiración, errores judiciales, errores policiales. Habría que deconstruirlo para construirlo de nuevo, ¿no? Ya que estamos en El Laberinto, ¿recuerdas la película El Experimento Filadelfia? Creo que se llamaba. Claro. Donde un barco norteamericano moderno podía, a través de, creo que era de un tornado o algo así, de repente viajaba al pasado y estaba a punto de aparecer, ¿no? Creo que en Pearl Harbor, ¿no? Justo antes de que los japoneses lo atacaran, ¿no? Pues lo que pasa en el caso del Alcácer es algo parecido. No se trata de que deconstruyamos, ¿no? el caso, sino de que podamos hacer un viaje en el tiempo, retroceder al pasado y con las técnicas forenses actuales observarlo, ¿no? Observarlo, mirarlo y trabajarlo. Y a fecha de hoy hay cosas que se pueden hacer y estamos demostrando que se pueden hacer, ya que no podemos retrotraernos pues como en la ficción que hemos mencionado, ¿no? Uh-huh. Cinematográfica. Pero yo creo que eso es lo importante. No es tanto pensar en lo mal que se hicieron las cosas en el pasado, porque habría que verlo con los ojos del año 92, que no son los mismos que ahora, los ojos forenses, ¿vale? Y sabiendo eso, y sabiendo las limitaciones que había, admitir que hoy en día pues las ciencias han avanzado muchísimo y hay mucho que aportar en este caso, y yo creo que, y yo tengo fe en que vamos a conseguir algo. Y si no, por lo menos pues haremos todo lo que se pueda, ¿no? Porque lo que no se puede hacer es permanecer durante pues 28 años prácticamente, ¿no? Albergando dudas, con debates constantes en las redes sociales, en foros, en prensa, y qué hubiese pasado sí, y por qué pasó esto y esto no, y que la verdad que está lleno. Yo creo que el caso de Alcácer, más que estar lleno de misterios, está lleno de desinformación, ¿eh? Uh-huh. De verdad, Alfonso. Ahora vamos a pasar a las novedades, pero ya que has abierto ese melón, que a mí me parece súper interesante. Todo ese ruido mediático que hay en las redes sociales, hay un gran debate en las redes sociales, en internet, en foros. ¿Tú crees que eso es pernicioso para llegar a algún puerto en esta historia? Yo creo que es producto de una sobreinformación que se tuvo en su momento, porque fue el primer caso que se nos televisó casi en tiempo real. En esa época no había filtro, ¿no? Todos sabemos, ¿no? Y yo creo que recordamos imágenes como el mismo día que aparecieron los cuerpos de las niñas, pues la televisión entrando en casa de uno de los familiares. O sea, una cosa que hoy en día diríamos, pero Dios mío, ¿qué está pasando, no? Y entonces esa sobreinformación nos marcó, sobre todo a nuestra generación, Alfonso. Estamos hablando de quienes éramos en esa época adolescentes, ¿no? O jóvenes. Y nos ha ido acompañando a lo largo del tiempo. A partir de ahí se ha generado durante mucho tiempo esa cantidad de ruido, como tú dices, ¿no? Esa cantidad de malas interpretaciones, sobre todo también porque ha sido un procedimiento judicial cuyo expediente principal ha estado al alcance de las redes sociales, al alcance público, casi desde el primer momento. Entonces, eso hace que todo el mundo opine, ¿no? Si a mí me dieran una historia clínica de una persona fallecida,
pues yo, desde mi ignorancia, podría leerla y decir, oye, es que tengo datos importantísimos del caso, ¿no? Pero a lo mejor es que no tengo ni la más remota idea de cómo interpretarlos. O tengo conocimientos médicos, pero no tengo la experiencia práctica para poder interpretarlo. O no tengo la experiencia concreta en esa causa de la muerte concreta que tuvo esa persona. Entonces, con el caso Alcácer lo que ha ocurrido es eso. Hay una sobreinformación. La mayoría de las ocasiones, esos grupos de debate que tú dices, pues están generados con buena fe, porque la gente obviamente tiene dudas y debate por tanto. Pero sí es verdad que durante todos estos años, Alfonso, la gente se ha dedicado a debatir, a hablar, a discutir, a opinar. Pero no sé, nosotros hemos sido los únicos, no sé si para bien o para mal, todavía está por ver, que hemos dicho, bueno, vamos a dejar de hablar y vamos a actuar, ¿no? Y entonces es cuando hemos entrado en el procedimiento judicial, claro. Estamos haciendo una lectura así un poco preliminar del asunto antes de entrar al corazón de la cuestión, ¿no? Que son esas diligencias que se han aprobado por parte de un juzgado y ahora nos vas a detallar. Yo creo que todo, siguiendo al hilo de lo que estamos comentando, todo esto tiene mucho que ver con esa percepción, al menos que tengo yo, de que la gente, la opinión pública, el 90% a lo mejor de la gente tiene la sensación de que el caso Alcácer es un caso no resuelto. Se suele decir que... No sé si tienes esa percepción. Dicen que es un caso cerrado en falso, ¿no? Porque obviamente hubo una exposición mediática muy intensa y claro, se nos bombardeó con tanta información que cuando se llegó a la conclusión, bien sostenida o mal sostenida, no voy a entrar todavía en ese debate, la gente se quedó como, bueno, pues ya está, esto era todo. Realmente dos delincuentes comunes cometieron el crimen y un crimen tan atroz que nos ha tenido tantos meses, tantos días pendientes, bueno, 75 días concretamente, pendientes del televisor, más luego todo el debate posterior que hubo, ¿no? Con el juicio y demás, con esos juicios paralelos que hubo también. Entonces, la percepción que hay es de que es un caso cerrado en falso. Y es lógico que la gente tenga esa percepción. Primero, por la manera en la que se llevó la investigación en esa época y segundo, por la manera en la que se informó y desinformó durante mucho tiempo. Entonces yo entiendo que la gente tenga esa inquietud. Y entiendo también que la gente se puede llevar un gran chasco si el día de mañana lo que revelan los indicios forenses es que no hay ningún tipo de historia truculenta detrás. O sea, pudiera ocurrir, tenemos que intentar admitirlo, que la realidad fuera más cercana a lo que se llama comúnmente la versión oficial, que no existe la versión oficial como tal, eso es un adjetivo que le ha puesto a la gente, ¿no? Que piensa que lo que ocurrió fue otra cosa y ya está. Entonces, el problema de Alcácer, y ya no me enrollo más, antes de que entremos en detalle, Alfonso, es que la gente no quiere conocer, la mayoría de la gente no quiere conocer la verdad de Alcácer. La gente quiere que le den la razón a su teoría sobre Alcácer, ¿no? O sea, yo cuando conozco muchas personas lectores que leen mis libros, gente que me sigue en redes sociales o gente que me pregunta, ¿no? Y siempre me dicen dos frases. Primera, el caso Alcácer fue un caso que marcó mi vida. Eso te lo dice todo el mundo. Claro. Porque nos marcó, es la verdad. Y lo segundo que te dicen, y yo tengo una teoría. Y la gente te suelta su teoría, ¿vale? Entonces, el 90% de la gente está como muy empecinada, ¿no? En debates, ¿no? Esto es como el asesinato de Kennedy, ¿no? O de Colosio en México, ¿no? Es que tuvo que ser esto. Porque yo creo que fue esto y entonces cualquier persona que opine diferente se machacan, ¿no? Y hay poca gente que tenga interés en saber la realidad que nos van a dar las pruebas forenses. O sea, hay muy poca gente que quiera saber la realidad y que esté dispuesta a aceptarla, ¿eh? Y hablo de gente en los dos bandos. Y antes de pasar una vez más al asunto en sí, ¿qué cabos sueltos crees que quedan respecto al caso Alcácer? Y, en segundo lugar, si crees que estas diligencias que a todas luces se van a practicar podrían atar mucho de esos cabos. ¿Qué cabos no quedan sueltos? Sería posiblemente la pregunta más correcta, ¿no? Mira, yo diferencio dos cuestiones. Uno es el aspecto procesal y otro es el aspecto informativo del caso, ¿vale? El aspecto procesal, que es realmente lo importante, porque a nosotros lo que nos interesa en el mundo procesal, los que trabajamos como peritos judiciales, los que somos criminólogos en el ámbito de la administración de justicia, cualquier especialista forense, la policía, etcétera. Bueno, nosotros lo que queremos es que se aclaren tres elementos fundamentales, ¿no? Primero, si existen indicios que evidencian o pruebas que puedan evidenciar
que las chicas se subieron en al menos uno de los 2 vehículos incautados, porque sobre ese tema al final se ha especulado mucho, pero no hay ninguna prueba fehaciente forense a fecha de hoy. Que todos lo hemos dado por sentado, que eso sí. Lo hemos dado por sentado, pero nunca hubo, por ejemplo, un cabello de las víctimas detectado, ¿vale? No digo que no lo haya. Detectado, nunca se detectó un cabello de las víctimas en ninguno de los 2 vehículos, ¿vale? Vehículos 75 días después, ojo, que no fue el día siguiente del crimen cuando fueron decomisados. Segundo punto. A la inversa, en determinados lugares del escenario, de los escenarios, que tienen que ver sobre todo con la parte más criminal, ¿no?, de la historia. Estamos hablando de colchones, estamos hablando de la fosa, estamos hablando de la famosa manta, tapiz o moqueta, en fin. Y también sobre las víctimas, nunca se encontró ninguna evidencia forense que situara ni a la persona que está condenada y que ya cumplió condena, estamos hablando de Ricard, ni a la persona que se considera coautor con ella y que está en paradero desconocido y siendo buscada a fecha de hoy todavía por la justicia, ¿no? Estamos hablando de Anglès. Esos son los pilares fundamentales que ahora habría que desvelar, junto con qué pasó durante la huida de Anglès. ¿Era Anglès la persona que estuvo huyendo o no era él? Y si era él, ¿dónde está? ¿Está vivo o está muerto? Esos son los pilares forenses por los que habría que pelear o procesales en el caso Alcácer. Luego hay otros pilares o otros aspectos que son más informativos, que albergan un montón de dudas que no tienen demasiada trascendencia para el caso, pero que en su momento va a haber que aclarar o de cara a la opinión pública. Por ejemplo, pruebas que se han interpretado mal, mitos que han corrido, en muchos sentidos. Por ejemplo, yo he escuchado periodistas de renombre, Alfonso, pero de renombre, decir que, por ejemplo, que en el barco donde se presume que huyó Anglès, que se encontraron huellas de él. Yo lo he escuchado también. Pues no es verdad. No es verdad. No lo hay. En ninguna de las páginas de los 30 tomos del sumario, ni el A ni el B, 20 y 10. Bueno, ya vamos a por el 31, creo. No hay un puñetero vestigio forense que demuestre que Anglès estaba en el barco. No se le puede situar de manera científica en el... De manera, con carácter forense, no. Sí hay determinados indicios que conducen a pensar que muy posiblemente sea él. De hecho, yo a fecha de hoy creo que fue él el que estaba allí, ¿vale? Pero tengo que admitir que no hay ningún indicio forense. Entonces, hay mucha desinformación, ¿no? Hay gente muy oficialista, por ejemplo, que está convencida. Y bueno, no sé dónde, yo creo que la gente lee cosas por internet. Hoy en día los periodistas no trabajan mucho, sinceramente, los de sucesos, o hay pocos especializados. Entonces copian las cosas de Google o de lo que ha escrito un tipo y se va repitiendo durante el tiempo y se creen que es verdad. Y luego otros aspectos, pues te puedo mencionar muchísimos, ¿no? Pero, por ejemplo, que había una epífisis distal cerrada de un hueso, ¿no? En una de las víctimas, y no es verdad. Y no es verdad. Lo que ocurrió fue simple y llanamente que ningún médico forense de los que vio los huesos de las víctimas era especialista en antropología forense y no sabe que en niñas de esa edad la epífisis distal no está terminada de formar. De hecho, es un elemento que sirve para diferenciar la adolescencia de la madurez. Y que a ojos de una persona que no sea especialista en ese tema, le puede parecer que el hueso está cerrado. Entonces, claro, con toda esa cantidad de cosas salpicadas que la gente va asimilando, pues yo entiendo que la gente diga, es que aquí lo que ha habido ha sido, vamos, una conjura judeo-masónica donde están implicados núcleos de poder y demás, o gente con dinero. Es que yo entiendo que la gente lo piense. En cualquier caso, no se ha llevado a la justicia o no se ha sentenciado de manera injusta a Miguel Ricard. Es decir, esa sentencia, esa pena de cárcel estaba más que justificada. Vamos a ver, desde el punto de vista forense, y eso es en lo que a mucha gente le chirría, cierto es que no hay ninguna prueba forense que implique directamente en los crímenes a Ricard, ¿vale? Pero ahora vamos a ver el aspecto jurídico, que es el que la mayoría de la gente no conoce, porque la gente opina y la gente no se informa. Si la gente se informara con algún abogado penalista, cualquier abogado penalista le diría, mira, las confesiones o autoconfesiones, aunque luego se retracten, que suele ser lo normal, ¿vale? Suele ser lo normal, cobran validez autoinculpatoria cuando indicios posteriores de la investigación las refutan. ¿Qué quiere decir esto? Que si Anglès hace un relato, de cómo se cometieron los crímenes cuando supuestamente está confesando,
¿vale? De la secuencia, de las posiciones en las que estaba él y Anglés en cada uno de los disparos, de cómo envolvieron a las víctimas. Y resulta que meses después, cuando se hacen las pruebas forenses, se verifican las trayectorias de entrada y salida, por ponerte un ejemplo entre otros, y se ve que efectivamente es tal y como él lo cuenta, pues Ricard estaba allí, no cabe ninguna duda. Porque hay gente que me dice, no, pero es que puede ser que se lo hayan contado, o que la Guardia Civil lo forzara para... Bueno, yo es que... ¿sabes lo que pasa? Es muy improbable que se haya dado Es que entonces, situación. es que si al final acabamos dándole más fe a los delincuentes que a la policía, apaga y vámonos, porque entonces ya el Estado de Derecho se va directamente al garete, ¿vale? Y no digo que en muchas ocasiones la policía, y yo he estado en casos donde ha actuado a asuntos internos por investigaciones tergiversadas y malversadas, ¿vale? Que no digo que ocurra, pero lo que no se puede pensar es que poco menos que hay que hilar un plan tan fino a fecha de hoy para que tenga, digamos, solidez determinadas teorías alternativas que la gente no se da cuenta que entran en el terreno de la ficción, ¿vale? Y bueno, básicamente es eso. Por eso está implicado, por eso está implicado. Y realmente el que no conozca a Ricard y conozca su pasado, pues a lo mejor no entiende determinados elementos que hay en medio muy interesantes y que evidentemente te conducen a pensar que sí ha tenido algo que ver en el asunto, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, que no está comentado en ningún sitio, ¿no? Nosotros que llevamos ya bastante tiempo con este asunto, ya prácticamente 2 años casi entregados en exclusiva al caso Alcácer, las víctimas fueron atadas con un nudo muy concreto, ¿vale? Que es un nudo que se utiliza para trato de prisioneros, que eso no lo sabe hacer cualquiera. De hecho, hay unas láminas que están por ahí en internet, donde el propio Frontela hace unos dibujos de cómo eran esas ataduras, ¿no? Esas ataduras solamente las puede hacer una persona que tenga conocimientos en trato de prisioneros. ¿Vale? Y si sabemos que Ricard hizo el servicio militar en Ronda, concretamente en la Legión, en la época en la que todavía era duro aquello, se hacían pasillos de fuego, trato de prisioneros, etcétera. Y perfectamente es un tío que ese es uno de muchos elementos que también de manera indirecta conducen a pensar en su participación. Pero, bueno, ahora lo interesante es ver si con estas nuevas pruebas que vamos a comentar, además tenemos un indicio forense, que sería lo útil, ¿no? Claro, con esas pruebas se podría, digamos, cimentar la implicación de Ricard. Aunque a nivel procesal ya daría igual, porque ese señor ya cumplió la condena. Claro. Pero a lo mejor se caerían muchas bocas de gente, bueno, muchas dudas, que yo lo entiendo, que puede haber gente que duda y diga... Es que es cierto que desde el punto de vista forense este hombre tampoco había ninguna prueba para condenarlo, ¿no? Solamente esa correspondencia de la que te he hablado al principio, pero bueno, sería rotundo desde luego. O sea, si ahora imagínate que en alguno de los cabellos que había sobre las víctimas aparece ADN de mitocondrial de Ricard, vello púbico, que no estamos hablando de pelos, de contaminación, no, estamos hablando de vellos púbicos, ¿vale? Vellos que tienen un cierto carácter sexual, por así decirlo. Pues ya está. O sea, ¿qué más quiere la gente? Porque es que en una investigación tampoco se puede tener un vídeo de lo que ocurrió. Lo que se tienen son indicios y en base a los indicios construyes una teoría criminal que demuestras en el juzgado. No podemos tener un 100% de certeza en las cosas. Es que en ningún caso, y tú lo sabes, Alfonso, en ningún caso de muchos que hemos comentado aquí, se puede reconstruir al 100% lo que ocurrió en un crimen. Hay indicios que cobran mucha fuerza y mucho peso y que, sobre todo los que tienen que ver con genética, y que obviamente pues nos ayudan a situar a agresores en contacto con víctimas, ¿no? Eso es el principio básico de transferencia de locar, ¿no? Y que lo rige prácticamente casi todas las leyes de la criminalística. Oye, una cosa que te he oído comentar en alguna ocasión, a mí personalmente me ha asombrado mucho, me imagino que a muchos de nuestros oyentes les asombrará también. Has comentado en alguna ocasión que si Antonio Anglés apareciera en este momento caminando, paseando por las calles de España, no se le podría, no habría suficientes elementos de juicio para llevarlo a la cárcel. Sería detenido, sería puesto en prisión provisional, se celebraría un juicio que no podría ser conjurado porque habría que aplicarle la ley que estaba vigente en aquella época, la ley procesal, y un tribunal profesional que serían 3 magistrados. Obviamente, a fecha de hoy, es mi parecer, y yo creo que el del 90% de los penalistas con los que hables, o expertos forenses, o incluso policías, te dirían que no se le condenaría. No se le condenaría porque es que ni siquiera de Anglés existe esa autoconfesión que sí hay de Ricard. Entonces, con que Anglés diga, donde digo Ricard, yo digo Diego, pues ya está. Es que no se le podría situar en ningún lado. ¿Y usted por qué huyó de la justicia? Pues porque yo estaba en busca de captura ya por otro asunto anterior y me venía toda España encima.
Otra cosa es lo que pasaría, ¿no? Si lo acabarían linchando o si a este hombre, pues, por la presión mediática tan fuerte, los magistrados hilaran ahí con encajes de bolillo una sentencia, pero a fecha de hoy, no, yo creo que no. Y por eso me parece que está haciendo una actitud procesalmente correcta y además muy valiente la que está teniendo lugar o la que está llevando a cabo el juzgado número 6 de Alzira actualmente, porque lo están dando todo y se han dado cuenta, yo creo que llevan mucho tiempo dándose cuenta de que aquí faltaba sustento y ahora se está intentando buscar, ¿no? El problema está en que nadie lo había pedido hasta ahora, ¿no? La gente dice, pero hay que ver, ¿y por qué la policía y la Guardia Civil? ¿Por qué el juzgado no había pedido nada de esto? ¿A qué viene esto ahora? Pues porque lo tienen que pedir las partes. Si no hay un fiscal que pide algo, pide consulta, o los familiares de las víctimas que están personados, o la otra acusación popular, no se hace nada. Pero es que había una situación durmiente de status quo donde nadie quería levantar la tapa de la caja de Pandora, ¿no? Nadie quería abrirla, ¿no? Porque era como, si la abrimos, ¿qué va a pasar? Es mejor que nos quedemos con la duda de si fueron ellos o no, pero con la convicción personal de que sí fue así, de que sí fueron ellos, o corremos el riesgo y abrimos la caja de Pandora a ver qué ocurre. Y luego los otros por otro lado también, o sea, otra gente que diría, no abras la caja de Pandora porque a ver si van a aparecer ahora ADNs de gente que, yo qué sé, de gente que no son ellos, ¿no? Claro. Que seguramente van a aparecer porque los cuerpos seguro que tienen contaminación y los otros elementos que hemos pedido que se analicen, seguro que hay contaminación por ahí de otros pelos que no tienen nada que ver con el crimen. Pero aquí lo básico es que como aparezca algo de Anglés, incluso de Ricard, va a ser fundamental, Bueno, pues vamos al tema, ¿no? Porque tal y como comenta, el juzgado de Alzira ha ordenado la práctica de una serie de pruebas periciales solicitado en un escrito trasladado, entiendo, por la asociación que tú representas, la asociación GlaxMe. Sí. ¿Cuáles son estas pruebas periciales? Si quieres comentarlo a grosso modo, Félix, y si podría rellenar esos huecos de lo que hemos estado hablando, esas dudas que han quedado latentes respecto al caso. Sí, mira, básicamente después del trabajo, ya te digo, un arduo trabajo que hemos hecho todo el equipo, ahí se han volcado completamente Andrea, Vichy, Amos, que es mi delegado en Valencia, Pablo, Bea, nuestra procuradora de Valencia, que se ha convertido prácticamente en una investigadora más del equipo, no te lo pierdas, y por supuesto Diego Costa Machado, ¿no? Nuestro abogado tinerfeño que contra viento y marea ha estado peleando procesalmente. Después de todo ese trabajo de 2 años, que se dice pronto, pero hay que hacerlo, hay que ponerse a estudiar 30 tomos, hay que consultar con forenses externos, ¿vale? De a ver qué te dice este especialista en genética, qué te dice este especialista en inspecciones oculares, qué te dice este especialista en rastros de sangre, en fin. Después de todo eso que no te puedes ni imaginar de lo que ha sido, mientras soportábamos golpes de los dos bandos, de gente oficialista y de gente conspiranoica que nos tachaban de ser del lado contrario, se llegó claro que había 2 líneas básicas que tenemos que pedir por ahora, ¿no? Una era la reinspección de los vehículos que mencionamos al principio, ¿vale? En base a utilizar reveladores que antes no se usaban. Cuando vemos CSI, que vemos que echan una especie como de fluido, ¿no? O de spray, ¿no? Sobre las prendas y de repente apagan la luz y con luz ultravioleta se ve que florece, ¿no? El famoso ahora famoso luminol. Ajá. En los 90 eso no existía, es que no lo tenía nadie, ¿vale? O casi nadie. Entonces, esos coches fueron simplemente inspeccionados a ojo de buen cubero. Se trajeron pelos que había allí dentro con una aspiradora. Y si había alguna mancha evidente a ojo, pues a lo mejor lo recortaban y lo intentaban analizar de las tapicerías, pero ya está, pero no hubo un revelador como los que hay hoy en día. Entonces nosotros hemos pedido que en base a unos reveladores que además son especializados para manchas antiguas, la Guardia Civil inspeccione esos vehículos. Ya se ha ordenado que se haga, se va a hacer, de hecho muy probablemente sea durante este mismo mes, ¿vale? Y a la búsqueda de, como ya digo, salpicaduras que demuestren que alguna de las víctimas estuvo en el coche. No olvidemos que al menos una de las víctimas fue brutalmente golpeada dentro del vehículo, si atendemos a algunas lesiones que presentaba en la boca y a varios de los relatos de Ricard. Eso por un lado. Más cosas. Esto afectaría a ambos vehículos, el Opel Corsa famoso y el Seat Ronda. El Seat Ronda. Vamos a ver, el Seat Ronda se compra después supuestamente de los crímenes. Sí, ¿vale? Te iba a preguntar por la historia del Seat Ronda. Sí, el Seat Ronda, a ver, la teoría es que el Seat Ronda es un coche que se adquiere, o se intenta adquirir, porque siempre los coches los ponían a nombre de otros, de carnes que tenían, de toxicómanos, etcétera. Entonces el Seat Ronda se adquiere
porque ya el Opel Corsa está empezando a salir información de determinados testigos, la famosa María Dolores Badal, que decía que había visto una chica subiéndose a un coche blanco, etcétera. Entonces ya los tíos dicen, de este coche hay que deshacerse porque vienen a por nosotros, ¿vale? Y se adquiere el Ronda. Lo que pasa es que el Ronda, en determinadas medidas, tampoco podemos descartar, vamos a imaginar que las chicas no murieran el mismo día, que yo creo que sí, ¿vale? Y a lo mejor, pues que días después o semanas después los cuerpos se movieran de un sitio a otro. Pues a lo mejor resulta que en el Ronda aparece algo, pero vamos, fundamentalmente importante es el Opel Corsa, que es el coche que utilizaban ellos para sus fechorías, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, te pongo varios ejemplos, aunque ya sabes que tus seguidores van a tener en la descripción del podcast acceso a láminas que en su momento entregamos a Puerto Milenio. Están ya en Instagram, sí, ya podrán verlas. Perfecto. Y bueno, podréis ver, por ejemplo, 2 guantes, ¿vale? 2 guantes de apicultor, uno encontrado en la caseta de Alborache, uno de los refugios, ¿no? de los Anglés, y otro en los alrededores de la fosa de la Romana, ¿vale? Esos guantes de apicultor que se sabe que formaban pareja, uno de ellos tenía 4 pelos dentro y otro tenía 3. Ninguno de esos pelos fue inspeccionado en su momento. Si esos pelos, alguno se determinara que hay ADN de Anglés o Ricard, pues bueno, los tendríamos pegaditos al escenario, ¿no? Claro. Un guante al lado de la fosa, pues bueno, algo es, ¿vale? Iríamos avanzando. En total son 7 pelos, ¿vale? Luego, te podría nombrar otros muchos, ¿vale? Y esto de los guantes, ¿por qué no es? Claro, es una pregunta igual que puede resultar de perogrullo, ¿no? Pero ¿por qué no se inspeccionó en su momento? Los guantes se llevaron al departamento de criminalística y lo que se intentó fue cotejar si eran pareja o no. Y si tenían huellas. A nadie se le ocurrió coger los pelos que estaban dentro. Cosas que pasan. Claro. Bueno, luego, por ejemplo, hay una ingente cantidad de pelos que aparecieron en los 2 colchones que estaban en la caseta de la Romana, perdón. Y en la fosa también había pelos que aparecieron en diferentes lugares, ¿vale? Esos pelos solo se analizaron morfológicamente en su momento, es decir, a ojo de buen cubero se miraron y se dijeron, pues a mí se me parecen o no se me parecen, y ahí quedó el tema. Claro. Eso no era ni incriminatorio ni nada por el estilo. Hay un montón de pelos muy interesantes que se podrían de ahí pues deducir determinados elementos. Tú imagínate que entre los pelos del colchón encuentras, por ejemplo, vellos púbicos, imagínate, yo qué sé, de Anglés y de una de las niñas. Ahora lo que estará pensando la gente, Félix, era, bueno, pero en ese colchón tenía que pasar un montón de gente por ahí en días anteriores, semanas, etcétera, etcétera. ¿Cómo sabe? Efectivamente. Esa es una de las cuestión capital. Efectivamente. Por eso lo que digo es que en el caso de que aparezcan ADNs ajenos a Ricard y Anglés, no significa que sea de otros autores, ¿vale? Porque efectivamente la caseta era frecuentada a veces por cazadores, etcétera. No sabemos si los colchones se llevaron allí de otro lugar. Vale, ok a eso. Pero si aparecen de Ricard o si aparecen de las niñas en esos escenarios que te estoy comentando, claro, evidentemente hay una interpretación criminalística muy interesante, ¿vale? De todas maneras, yo quiero dejar un pequeño apunte con un asterisco, y es que mucho ojo, porque si aparecieran ADN de otras personas, habría que interpretarlo, si es un ADN que aparece en un pelo concreto en un sitio, o si es un ADN repetitivo que aparece en vellos púbicos en diferentes lugares. Entonces ya ahí pues podríamos empezar a pensar en otras, en la participación de más personas, ¿vale? Claro. Aunque ya digo, creo que no va a ser así, ¿vale? O sea, no creo que nos vamos a encontrar posiblemente pelos esporádicos de contaminación, de cazadores, de gente que estaba por ahí, de incluso de los médicos forenses, Alfonso, porque si ves las fotografías que están en internet, verás que están haciendo las autopsias sin mascarilla, fumando. Claro, los policías, incluso investigadores que estaban Los ahí. policías sacaron los cuerpos como buenamente podían, claro. Los guardias civiles. Bueno, de hecho, tuvieron que hacerlo los apicultores cuando encontraron los cuerpos, que aquello fue un poco de dantesco, ¿no? Tuvieron que ayudar a extraer los cuerpos, ¿no? Porque en aquel momento era como se hace de noche, esto hay que sacarlo de aquí, ¿qué hacemos? Y yo qué sé, pues en vez de parar aquello y decir, vamos a dejar esto así y vamos a llamar a un equipo de antropología por lo menos, ¿vale? O un equipo de arqueología, porque en esa época no sé yo si en la Guardia Civil había especialistas en este tipo de exhumaciones, ¿vale?
Pues no se hizo pues como se hacía antiguamente. Y encima los que estaban allá arriba, un guardia civil estaba sacando fotos, el otro era el jefe, no me acuerdo de qué zona de allí, y no sé quién más había. Entonces al final era como, ¿y quién saca los cuerpos? Pues los apicultores que ya bastante susto habían tenido encontrando los cuerpos, de repente se ven ayudando a sacarlos. Entonces, pues puede haber de ahí, o del enterrador, el dueño de la funeraria también que subió, tampoco era un tío que fuera o sea, no era un enterrador de cementerio, él también dijo, no, es que yo no tengo que levantar. Claro, imagínate la situación, ¿no? Pero bueno, en fin. Y luego lo más importante, o bueno, de lo más importante, Alfonso, hay una serie de cabellos que in extremis, vellos púbicos, se analizaron mediante ADN mitocondrial en el laboratorio del Instituto de Medicina Legal de Santiago de Compostela, ¿vale? El doctor Carracedo y la doctora Lareu hicieron un análisis in extremis porque era cuando se estaba empezando con el análisis de ADN mitocondrial, es decir, de ese ADN de pelos que no tienen raíz y que se puede extraer ADN, pero que el único defecto es que es un ADN común por línea materna, o sea, todos los hermanos tienen el mismo ADN mitocondrial, ¿vale? Todos los Anglés tendrían el mismo ADN mitocondrial. Bueno, eso es interesante, ¿no? Porque podría apuntar o podría delimitar un cierto número de individuos. Por supuesto, ADN, o sea, ¿no? por ejemplo, si aparece un vello púbico de Ricard, pues es de Ricard, no hay más historia. Claro. ¿No? Porque es lo que hay, no creo que fuera de alguna de sus hermanas, digo yo. Pero bueno, es interesante, ¿no? Pero Entonces, si es de Anglés, podría ser de Antonio de cualquiera de ellos. o de alguno de los claro, hermanos. podría ser de alguno de ellos, pero ya sería un adelanto porque es que no hay nada. Claro. ¿Sabes? Ya podríamos decir es un vello compatible con el de Anglés, pero es cierto que también con el de cualquiera de los hermanos. Pero mucho ojo, es que a fecha de hoy es que no hay nada, ni de los hermanos, ni de él, ni de nada. Entonces, in extremis realizan un estudio y al final consiguen extraer ADN de un total de 12 pelos, ¿vale? Porque al final intentan sacarlos de 15, tienen una muestra más grande, pero eligen 15, de esos 15 consiguen sacar ADN de 12, que ya es un montón, para tener en cuenta los aparatos que había en esa época, y al final resulta que ningún ADN es de Ricard. Y ahí se queda la historia. Y luego aparte se diferencian que hay diferentes perfiles que podrían corresponder a diferentes sujetos. Mucho ojo, que esto nunca se llegó a clarificar, incluidas las víctimas. O sea, porque nunca se sacó una muestra indubitada de ADN mitocondrial de las víctimas. Con lo cual, ese baremo de otros ADN es muy relativo y no serían tantos individuos como se ha intentado vender por ahí, ¿no? No, es que hay una fiesta porque había... Y como ya digo, esos son 12 pelos, pero es que quedaron otros detrás que no se analizaron, porque al final ellos decían, el juicio va a ser ya, si no celebramos ya el juicio hay que dejar libre a Ricard porque ya se cumplía el plazo máximo de prisión preventiva. Y había que coger y decir, bueno, pues ¿con cuántos tiramos? Con estos pelos, ¿vale? Pero hay otros que quedaron sin analizar en Santiago de Compostela, otros vellos de carácter púbico y que también se pueden analizar y de hecho se ha pedido a fecha de... Esos vellos estamos hablando del vehículo en este caso. Estamos hablando de vellos que estaban sobre las víctimas o sobre la ropa de las víctimas. Estos son otros aparte, ¿vale? Son muy interesantes. Porque ya te digo, son vellos púbicos, no tienen raíz, ¿vale? Pero podemos analizar el ADN mitocondrial. Claro. Y estaban sobre las propias víctimas o sobre sus ropas. Con lo cual, pues yo qué sé, imagínate, si encuentras un vello púbico de Ricard o de Anglés, pues en el zapato de una de las víctimas, pues oye, claro, eso da que pensar, ¿no? Digo yo. Se trata en definitiva de cruzar escenarios con víctimas, con sospechosos o participantes potenciales. Efectivamente, que hagamos esa ecuación y al final, haciendo ese esquema, digamos, vale, ¿qué podemos casar aquí? Pues esta víctima con este agresor, esta víctima con este escenario, esta víctima con este escenario con este agresor, etcétera. ¿Por qué? Porque es que a fecha de hoy es que no tenemos nada. Claro. Nada. Claro. Oye, me ha sorprendido que se solicite el examen de los vehículos. Estamos hablando de vehículos pues que se usaron hace 30 años. ¿Esos vehículos dónde están? Es decir, siguen en depósito y no se ha roto la cadena de custodia desde el punto de vista procesal. Sí. Otra cuestión distinta es que... ¿Llevan 30 años esos vehículos en un depósito? Sí. Y con cadena de custodia. Sí, la cadena de custodia no se ha roto en ningún momento. ¿Vale? De hecho, hace poco se renovó su no destrucción. A pesar de que ya es que prácticamente se tienen que mover en grúas, que ya ni circulan. ¿Vale? Pero no olvidemos que esos vehículos... aún, a fecha de hoy, aunque nos parezca increíble, se pudiera encontrar algún vestigio de carácter biológico que nos ayudara a situar a las víctimas dentro.
¿Que va a ser difícil? Sí. ¿Que puede haber ocurrido porque por la exposición al sol se haya deteriorado a lo mejor el ADN de determinadas zonas del tapizado? Bueno, no lo sabemos, pero hay veces, y ha habido casos que la Guardia Civil ha conseguido resolver después de muchísimos años, donde han obtenido vestigios de carácter genético en vehículos que llevaban muchísimo tiempo por ahí perdidos, incluso habían pasado de dueño en dueño y al final resulta que encuentran una micromancha de sangre de la víctima. Claro. Ya está. Claro. Resuelto. Y esos vehículos pueden estar ahí de manera indefinida en un depósito. Sí. Lo que pasa, siempre y cuando el juzgado lo siga renovando el que estén allí, hasta que el crimen prescriba, pues claro. Sí. De hecho, cuestan un erario público, ¿no? Eso te iba a decir. No es que sea mucho, pero... Eso desvía recursos para poder mantener esos vehículos... Pues sí, pero bueno, pero ya que yo... O sea, mi teoría en su momento fue, la de mi equipo fue, si todo el mundo está empeñado y el resto de las partes que estaban personas en el procedimiento en conservar los vehículos, pues vamos a hacer algo con ellos. Claro. ¿Para qué quieres tener los vehículos allí? Porque si al final no quieres obtener pruebas de ningún vehículo, destrúyelo. ¿Para qué? ¿Para tener un macabro recuerdo de lo que ocurrió? No. Destrúyelo. Claro. ¿Sabes? Y ahora, ¿cuál es la hoja de ruta a seguir a partir de aquí, de que este juzgado de Alcira haya ordenado practicar todas estas diligencias? ¿Cuáles son los plazos? No existen unos plazos, ¿vale? El plazo vendría marcado pues, por la propia prescripción del delito, que todavía quedan bastantes años para que prescriba, porque cada vez que se ha hecho una gestión y se ha reabierto y dirigida a intentar localizar a Anglés, pues se resta, ¿no? Esos años, ¿vale? Pero en los próximos meses yo creo que vamos a empezar a obtener ya los resultados o los primeros resultados de ADN, no solo de las inspecciones de los vehículos, sino de todos estos cabellos que hemos comentado, y veremos a ver si se consigue sacar algo de algún lado. Aparte de eso, Alfonso, hay 2 informes todavía que entregaremos antes de que finalice este año, ¿vale? Y a partir de esos 2 informes todavía no sabemos si pediremos alguna otra prueba más o no. Es posible que sí. Bueno, habéis dado con un juez, una jueza sensible en este asunto, porque ese aspecto más humano también tiene un poco que ver, ¿no? Yo supongo que sí. El grado de implicación en las causas. Yo creo que sí. De todas maneras te digo que yo creo que aquí el problema no ha sido tanto el operador jurídico, sino que nadie ha tomado la iniciativa de intentar empujar este carro, porque, a ver, yo cuando examiné el expediente y vi con mi equipo y vimos las cosas y solicitamos personal en el procedimiento, yo decía, es que no me explicaría o sea, en base a qué nos podrían decir que no. Tú imagínate, ¿sabes? Claro. No queremos inspeccionar los vehículos que sospechamos que fueron utilizados por los agresores a la búsqueda de confirmar que efectivamente estuvieron las víctimas. O sea, ¿en qué lo va a justificar? ¿En que eso ya quedó perfectamente demostrado en su momento? No, porque no quedó demostrado perfectamente. Ni siquiera el testimonio de Badal creo que fue admitido a juicio al final. Nos hubiesen negado que vellos de carácter público que estaban sobre las víctimas pudieran ser alguno de ellos de los que no se analizó de Anglés. ¿Cómo nos va a negar eso? O sea, ¿qué sentido tiene si es que no hay ninguna prueba inculpatoria? Entonces yo lo veía todo muy claro. Lo que pasa es que yo cuando veo todas las cosas tan claras me da miedo, ¿no? Porque digo, verás, Félix, que te vas a llevar un bofetón. Pero bueno, de momento las cosas creo que están saliendo bien a nivel procesal. Espero que sigan saliendo bien. Hay que tener fe, hay que tener paciencia, hay que ser prudente y hay que saber que, bueno, que esto no es magia y que va a ser complicado que encontremos algo, pero lo que está claro es que hay que intentarlo. Y si no lo encontramos ya, no se va a encontrar nunca. Pero hay que hacerlo ya. ¿Esas pesquisas podrían señalar en la dirección del paradero de Antonio Anglés? En principio no. En principio no por ahora. Pero no olvidemos que hay abierta una comisión rogatoria. Y esa comisión rogatoria con Gran Bretaña pues está recibiendo informes y entrevistando a marineros y contrastando información. Se ha solicitado una fotografía que se supone que se le sacaron a Anglés en el barco. Oye, yo te iba a preguntar sobre ¿esa fotografía es otra leyenda urbana o existe de verdad? Está en declaración por parte de Kevin McBride, el tercer oficial, que el capitán y el primer oficial le sacaron una fotografía al polizonte. Eso está por escrito, ¿vale? Por parte de la declaración de él. Ahora vamos a ver qué dicen los otros. Si dicen que sí, que no, está la fotografía, no está, dónde está. Eso va a haber que verlo. También hemos intentado, nosotros incluso por nuestra cuenta, porque la policía no lo ha conseguido, contactar con un periodista que habló por radioteléfono con el polizonte, después de su famosa intento de fuga, que fue rescatado del mar y subido otra vez al barco. Para que te hagas una idea, Alfonso, hasta incluso estamos en contacto con agencias de investigación que están revisando casos sin resolver en Dublín de mujeres asesinadas. ¿Sí? Porque ya ha habido más de una fuente
irlandesa que ha especulado bajo la posibilidad de que un prófugo español que llegó en la misma época a las costas de Irlanda pudiera tener algo que ver con ese tema. O sea, nosotros es que no dejamos ningún cabo suelto. Todo lo comprobamos, aunque pueda parecer ridículo o pueda parecer poco coherente, etcétera. Claro. Desde luego que es un caso que sigue dando de sí, porque como bien apuntas y has señalado aquí, has enumerado una serie de interrogantes que obviamente, y las has justificado muy bien. No se trata de simples... No son caprichos. No son simples especulaciones. No son caprichos, está claro. Ya entramos en el terreno de la especulación, que ya sé que no te gusta mucho especular, pero es la pregunta que se están haciendo muchos oyentes, Félix. ¿Quién me va a pagar? Esa es una buena pregunta. Esa es la que me hago yo. La gente me dice, además, cuando me ven así, muchas veces, a veces me pasa con los policías, me dicen, ¿pero usted quién le paga? Digo, no, ni a mí ni a nadie de mi equipo, esto lo hacemos por sentido de justicia y tal. Y wow, nuestro abogado Diego, ¿sabes? Lo mismo y tal, ¿no? Y dicen, pues, pero es que hay que hacer estas cosas. Esto es perder horas de sueño, Félix. Yeah, pero bueno, es un trabajo yo creo que enriquece, que es un trabajo que nos puede ayudar a hacer justicia. Y bueno, pues si las cosas salen bien, ya se verá. Pero vamos, que si tú te imaginaras, Alfonso, la de horas que hemos echado, la de viajes que yo me he pegado en el último año a Valencia, o sea, es que alucinaría. Es que hemos ido a todos los escenarios, así que hemos llegado hasta Portugal, tío. Claro. O sea, ha sido tremendo. O sea, la cantidad de gente con la que hemos hablado, los escenarios donde hemos ido, los madrugones, el calcular distancias, simular rutas de huida de inglés, leer libros escritos por otras personas, algunos bastante serios y otros poco serios, ¿vale? Sobre el caso. Ver canales de YouTube, o sea, nos hemos empapado, o sea, ahora mismo podríamos hacer una tesis doctoral cum laude sobre el caso Alcácer, te lo aseguro. De luego que sí. Sobre el paradero de Antonio Inglés, que es la pregunta del millón. ¿Tú qué crees? ¿Está muerto? ¿Logró Mi huir? teoría es que llegó a las costas de Irlanda. Yo no creo que muriera. Sería un hombre joven, relativamente, a día de hoy. Sí, lo que pasa es que no se sabe si saltó del barco antes de llegar a puerto o después. Pero las declaraciones, sobre todo las últimas, que se han hecho en comisión rogatoria hace poco, demuestran que cuando los marineros reparan en la cuerda que está tendida por la borda, es cuando ya están en el puerto. Incluso admiten que cuando subió la policía fue directamente a hablar con el capitán y demás. O sea que incluso podía haber salido por la pasarela perfectamente. No, nadie lo vio saltar. Nadie lo vio saltar al agua. Se sabe que se encontró el chaleco. Acuérdate que el famoso chaleco de uno de los chalecos salvavidas del barco se encontró en la costa, creo que fue al día siguiente. O sea, me recuerda muy el rollo a la fuga de Alcatraz, ¿vale? Por un momento de repente me imaginé a Clint Eastwood allí. Y yo creo que perfectamente pudo haber llegado, ¿no? De hecho, a ver, Anglés tenía un plan de huida y lo tenía claro. Se suponía que iba a ir hasta Irlanda y de Irlanda ya iba a intentar llegar hasta Brasil, ¿no? Era un poco la teoría que él tenía, porque realmente nada, había nacido en Brasil y había parte allí de su familia, etcétera. O sea, él más o menos, yo creo que tenía claro por dónde quería caminar. Entonces yo creo que sí llegó. Lo que pasó después ya no lo sabemos, porque claro, que se pierda la pista es complicado y tampoco tenía tanto, sí se llevó dinero, pero tampoco se llevó tanto, ¿no? A lo mejor tenía algún contacto allí en Dublín. Pero yo pienso que es perfectamente factible. Yo la teoría de que murió ahogado me parece una cosa un poco... A ver, es posible, pero me parece me parece que es como dar carpetazo, ¿no? Y bueno, y de hecho te digo una cosa, la policía, que conste que se ha volcado, ¿vale? El grupo de fugados, la UDICO, durante todos estos años, a unos niveles que no te puedes ni imaginar, o sea... Es que había un primo lejano de los Anglés, imagínate, en Oklahoma, y allí es que iban los tíos y lo investigaban. O sea, que nadie piense que es que aquí la administración, como se ha intentado hacernos que siguen implicados los investigadores policiales. Sí, te digo yo que sí. Te digo que siguen y que hay mucha gente que está quemada con esto, porque es verdad que hizo mucho daño a la Guardia Civil. Claro. Algunos dirán que con razón, otros dirán que sin razón. Pero es una especie como de verruga que tiene ahí la Guardia Civil, que yo creo, y te lo digo en serio, que ahora cuando vayan a inspeccionar los vehículos, lo van a hacer, estoy seguro, pondré la mano en el fuego, que lo van a hacer de manera absolutamente meticulosa. Claro. ¿Vale? Porque para ellos encontrar ese indicio sería, brutal, ¿no? Sería como decir, bueno, ya está. Una cosa que despejamos. Efectivamente, el Opel Corsa se utilizó para secuestrar a las niñas. No, y habrá gente que se haya quedado rascada de aquella época de no haber podido muchísimo resolver. Y hay algunos que se les ha machacado mucho. Y ha habido mucha desinformación sobre la actuación de la Guardia Civil que no es cierta. O sea, hay gente que ha especulado cosas, que si unos se habían enterado por la televisión de que habían aparecido las niñas. O sea, la gente además, por ejemplo,
te pongo un detalle solo, Alfonso. La gente no entiende que, por ejemplo, cuando se encuentran los cuerpos en la Romana, nadie sabe que son las niñas. Son unos cuerpos que aparecen, una mano que aparece allí por dos apicultores, que podía ser de otros cuerpos que aparecían en la zona. Tú y yo conocemos el caso Macastre, el objeto de mi primer libro, ¿vale? A veces aparecían cadáveres de gente pues de la guerra civil, o vete tú a saber. O sea, absolutamente nadie sabía que eran las niñas de Alcácer hasta que no empezaron ya a sacar de allí ropa, cinturones, ver que eran mujeres y dijeron, pues va a ser que sí. Y ya desde ese momento fue cuando ya se empezó a tirar de radio y de teléfono, y en el minuto 1 el equipo de policía judicial, en cuanto recibió esa noticia, que era muy probablemente, sin confirmar todavía, eran las niñas de Alcácer, estaban los tíos yendo al piso de Catarroja por los Anglés. ¿Vale? Entonces, quiero decir que la gente, ha habido mucha falta de información en ese sentido. Estoy seguro que las cosas se podían haber hecho mejor. Pero yo que te digo, Alfonso, que yo cuando hice mis prácticas de criminología, estamos hablando del año 98, 99, fue en una unidad de la Policía Judicial, de la Guardia Civil, de una capital, ¿vale? Y yo veía las cosas que, oye, y al final tú decías, si es que aquí no hay medios, si es que aquí las cosas se hacen como pueden, los turnos son como son, todo el mundo tenía que saber de todo. Entonces, claro. Y quizás había una falta de conciencia forense en esos años que no hay hoy en día, a lo mejor. Bueno, algo había. Pero es que Valencia es la tierra sin, siempre ha sido la tierra sin ley en aquella época, ¿no? ¿Recuerda esa frase del comienzo de mi libro ¿Qué pasó en Macastre?, ¿no? Cuando la primera diligencia que hace el Guardia Civil cuando aparece el primer cuerpo es: estamos intentando identificar a la víctima, en este caso se trataba de Rosario, cotejando sus características físicas con al menos, creo que decían, 29 mujeres desaparecidas en los últimos 2 años. Con las características físicas parecidas. Ríete, Alfonso, ¿eh? No te digo las que tuvieran características físicas diferentes. Entonces, eso era Valencia en los años 90. Eso era Valencia. Un equipo o sea, una pareja de guardias civiles para no sé cuántas demarcaciones distintas o para no sé cuántas partidas que las llaman allí. Pueblos que no tenían policía local, ¿vale? Que la policía local era como compartida con otro pueblo. O sea, allí se decomisó en el año 89, creo que fue, 88, bueno, no me acuerdo, el laboratorio más grande de éxtasis de toda Europa. Claro. En la zona de Macastre. Ya sabemos cómo estaba aquello en los años 90, con toda esa escena del acid house y todo esto. Tú imagínate, ese tema tú imagínate que pasaban camiones, pasaban trailers con pastillas ahí de drogas de diseño, y ahí no se enteraba ni Dios. O sea, eso era la Valencia en esa época. Que la gente no se iba a todo el tema del tráfico de drogas lleva implícito también otro tipo de conducta, otro tipo de delitos violentos en muchos casos. Eso está claro. Te quiero preguntar muy sucintamente, porque no te quiero robar mucho tiempo. Lo que tú quieras, Alfonso. Has tenido Nos podemos quedar hablando de este tema todo lo que quieras. La generosidad de visitar los estudios del laberinto, y son en este momento pues las 8:30 pasadas de la noche. Así que te agradecemos el esfuerzo. Algunas novedades ya saliendo del caso Alcácer, sobre el que podríamos seguir hablando. Novedades sobre el caso Madeleine, sobre las pesquisas de la policía alemana en relación a un individuo al que ya se le había investigado hace 4 años. Hablamos de Christian Bregner, de 44 años de edad, que además está en la cárcel. Sí. Y que según la fiscalía, un fiscal alemán, están seguros al 100% de que podría ser el autor de la desaparición y muerte, seguramente, están casi convencidos de la niña. ¿Qué opinas sobre esto? Mira, esa noticia salió hace tiempo ya, ¿eh? O sea, no sé si ahora me habrán detallado complementando algo de la noticia, pero yo estoy seguro que eso... La novedad son las declaraciones de The Mirror del fiscal. Yo... De la fiscalía. Algo del fiscal vi y escuché, incluso en alemán. Tengo varios colaboradores de mi equipo que son alemanes, hace ya varios meses. Pero bueno, básicamente te voy a decir lo que ha pasado con ese tema, ¿vale? La investigación de chinos, en este caso de alemanes, que se ha hecho con este caso, que claro, solo lo harían los alemanes, porque eso, los latinos para eso somos un poco más complicados, ha sido la siguiente, Alfonso. Ellos cogieron las antenas y estudiaron todos los teléfonos que estuvieron activos y que daban cobertura a la zona del secuestro de Madeleine durante las horas en las que más o menos se estimaba que la habían secuestrado. Eso en una zona turística, no te puedes ni imaginar la cantidad de teléfonos. El Algarve, ¿no? En Portugal. Luego tienes que coger a toda esa gente y tienes que investigarlos uno por uno. Si tienes la suerte de que alguno tiene antecedentes, y vete tú a saber de qué país tiene antecedentes ese turista o quien sea, a partir de ahí, pues tienes que intentar tirar del hilo.
Y así fue como dieron con este hombre. Aparte, parece ser que la Fiscalía, aunque ha sido muy hermética en ese sentido, tiene alguna otra prueba más que sería determinante. O sea, no creo que sea simplemente, es que aquí un pederasta estaba de vacaciones en la misma época, en la misma hora, en la misma zona, ¿vale? Esas secuencias también de encendido apagado del teléfono, de dónde estaba, de por dónde se movió, etcétera, son extremadamente sospechosas. Pero algo más seguramente nos revelará la Fiscalía dentro de poco, entiendo yo. ¿Y por qué la policía alemana o la Fiscalía alemana? Es decir, que se les ha perdido... No es que no sabemos cómo Pues no me acuerdo, el sospechoso no sé si es alemán y lo tienen ellos, me parece, podría claro, ser. ya está. Es por eso, Claro, es claro. por eso. Súbdito alemán. Claro. Yo creo que por ahí ha venido la historia. Entonces, claro, es que normalmente en los crímenes que yo he investigado, los que yo he revisado, donde yo he hecho peritajes, reconstrucciones, etcétera, Alfonso, las búsquedas se hacen normalmente al revés, ¿no? Tú tienes el teléfono del malo, de la víctima, y a partir de ahí, pues, pide las antenas para ver por dónde se ha movido y tal. Hacer la investigación a la inversa es muy complicado. Aquí en España yo solamente lo he visto una vez, y fue con el caso del pederasta de Ciudad Lineal, ¿vale? Pero se fue a tiro hecho. Ya cuando se tenía el tipo como sospechoso, ¿cuál es su teléfono? Vamos a ver si ese teléfono estaba activo en las zonas de secuestro. Y estaban todas. Claro, a veces se puede hacer de una manera, a veces se puede hacer de la otra. Depende de los elementos que tengas en la mano. Imagínate, si tú llegas a ver lo que se llaman en México lo llaman las sábanas de telefonía, ¿no? Que son páginas y páginas y páginas y páginas y páginas, con casillas, con códigos que te marcan ahí números y no sé qué, y están cobertura, no están cobertura. Eso es un trabajo que no te puedes ni imaginar para cribar todo eso y al final decir, es que mira, el teléfono de este tío está aquí en la página 654, casilla 2951, a tal hora estaba allí. Claro. Increíble. Y por último, que no quiero que te vayas, te quedas a cenar esta noche en casa si Venga, quieres. saca la pata de jamón. Y el vino, tenemos un buen vino tinto ahí, por cierto. El caso de Roberto, el ciclista canario, asesinado de una manera brutal, cuyo cuerpo apareció el pasado 7 de octubre, pues moribundo prácticamente, fallecería tiempo después, en un estado totalmente desfigurado, una circunstancia absolutamente abominable. Habrás estado siguiendo el caso, me imagino. ¿Qué buscaba el agresor? ¿Qué perfil podías hacer del agresor? Por ejemplo, es una pregunta que se me ocurriría. ¿Qué buscaba? ¿Qué pretendía? Es curioso porque las primeras hipótesis de la policía francesa van en la dirección de pensar que primero fue agredido en la tienda, incluso golpeado a través de la propia tela de la tienda de campaña, y luego siguió seguramente sufriendo heridas fuera de la tienda. ¿Vale? Hasta que ya pues quedó como medio agónico y no se sabe si además pudo caminar más hasta el punto donde fue encontrado y agonizando o no. No lo sé. Es ¿sabes? un caso muy complicado. Es que no lo sé. Aunque A ver, los datos que se lo han lógico. Este tipo de casos, agresiones a ciclistas, pues sobre todo esta gente que hace cicloturismo, pues en muchas ocasiones son gente que se han cruzado con ellos en la carretera antes, que han tenido algún altercado y de repente llega un momento en el que además tú sabes que cuando la gente conduce pues como que se desinhibe, ¿no? Claro. Pero aún así la policía está hilando muchos datos porque él llevaba mucho tiempo viviendo en el extranjero, me parece que en Bélgica si no me falla la memoria, y bueno, están hilando a ver si tenía algún enemigo, si no, etcétera. No parece, mira, los crímenes cometidos con armas improvisadas, por regla general, suelen ser cometidos por asesinos desorganizados, ¿no? O fundamentalmente desorganizados. Entonces suelen ser crímenes improvisados. O sea, si una persona quisiera acabar con la vida de este pobre muchacho, un enemigo que tuviera en Bélgica o en otro lugar, vamos, no lo haría así, ¿eh? Y no se dedicaría a seguirlo de esa manera y sorprenderlo por la noche de esa forma y demás. Yo creo que los tiros van más por algún desencuentro que tuvo previamente con alguien, que o bien es una persona que puede tener algún desequilibrio, alguna falta de control de los impulsos o algo por el estilo, porque no parece que exista un móvil criminal lógico. Sí, se llevó la cartera, por lo visto. La cartera no se ha encontrado, creo. La bicicleta se la había llevado, pero luego la había tirado por ahí y tal. Puede ser para fingir un robo también, pero lo que te quiero decir es que, a ver, la gente sabe que un cicloturista, ¿qué dinero puede tener un cicloturista? Así que en efectivo la gente ya no lleva nada, Alfonso. O sea, por robarle, matas a una persona por robarle la cartera. Otra posibilidad sería, imagínate, que a lo mejor alguien quisiera robarle y este lo viera y se defendiera. Entonces ya ahí otro gallo cantaría, ¿vale? Pero desde luego que era una víctima muy fácil. El pobre chico durmiendo su tienda de campaña. Un chaval solo con pinta de ser de fuera. Al margen de una carretera, de un camino. Pues sí. Además, mira, a mí me llama mucho la atención, porque yo sigo mucho un youtuber que se llama Dog Biker, creo que es un tipo que viaja por todo el mundo con su bicicleta y con un perro que tiene un pequeño chucho, ¿no?
Y yo lo sigo mucho porque el tío habla muchas veces de revisión de material, güey. Yo también sabes que hago montaña y demás, ¿no? Y me acuerdo que el tipo decía siempre que cuando los cicloturistas aparcan al borde de una carretera, en muchos sitios donde incluso a veces no se puede acampar, pero bueno, siempre se hace en el lado de la curva donde tú sabes que cuando un coche gira no va a mirar que estés allí, ¿no? Es un pequeño truco que daba el tipo, ¿no? Decía, no, aparca siempre en el lado contrario. Por dentro de la curva sería. Por fuera de la curva. O sea, si tú giras a la izquierda, lo lógico es que tú... Creo recordar que decía que aparcaras por la zona derecha, porque claro, si tú giras sí te vas a poner a mirar hacia ese lado. Entonces, bueno, la verdad que el tema del cicloturismo y este tipo de cosas a veces entrañan sus peligros, ¿no? A mí esto me ha recordado un poco al asunto de la norteamericana en el Camino de Santiago, no sé si te acuerdas, ¿no? Claro. Alfonso, vamos a ver, ojalá por estos padres, sobre todo porque son canarios y lo que es Canarias siempre a nosotros nos toca más de lleno, ¿no? Que esto se resuelva pronto y que cojan a ese responsable, porque la verdad que es tremendo. Es tremendo, ¿no? Y además, tú imagínate esa familia yendo a Francia allí, problema del idioma, no sabrán cómo se manejan allí los temas judiciales, si contratar un abogado de allí o de aquí, bueno, esto puede ser una locura, ya te digo. Tremendo. Bueno, desde luego que a nosotros nos ha conmocionado esa historia y le seguiremos el hilo, ¿no? A ver a dónde nos puede llevar, porque seguro que va a dar más de sí, como seguramente va a dar más de sí el caso Alcácer. Y Félix, nos gusta tenerte por aquí, así que cuando quieras podemos hablar de múltiples temas que tenemos ahí en la saca, para ir sacando en la baraja, tú echa cartas y porque sé que te podemos sacar cualquier historia y no te vamos a pillar con las defensas bajas, así que agradecemos mucho que hayas pasado estos minutos con nosotros y nada, que te invito a una cervecita ahora si quieres, Félix. Venga, gracias, Alfonso. Hasta la próxima.